Es miércoles, día en el que transmitimos nuestra tan gustada emisión semanal en la que te traduzco la catequesis sobre la Santa Misa que el Papa está haciendo en sus audiencias generales en el Vaticano. En esta ocasión, el Papa nos ha hablado acerca de las lecturas y la homilía. Pon mucha atención a lo que nos dijo el Papa. Continuiamo con le catechesi sulla Santa Messa. Abbiamo arrivato alle letture. Continuamos con la catequesis de la Santa Misa. Hemos llegado a las lecturas. El diálogo entre Dios y su pueblo, desarrollado en la liturgia de la palabra de la misa, alcanza su culmen en la proclamación del Evangelio. Este es precedido por el canto del Aleluya, o en Cuaresma otra aclamación, con la cual la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor que está a punto de hablar en el Evangelio. Como los misterios de Cristo iluminan toda la revelación bíblica, así, en la liturgia de la palabra, el Evangelio es la luz para comprender el significado de los textos bíblicos que lo preceden, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. De hecho, de toda la Escritura, a partir de toda la celebración litúrgica, Cristo es el centro y la plenitud. Siempre está en el centro Jesucristo, siempre. Por tanto, la liturgia misma distingue el Evangelio de otras lecturas y lo rodea con particular honor y veneración. De hecho, su lectura está reservada para el ministro ordenado, que termina besando el libro. Uno está de pie escuchando y traza un signo de la cruz en la frente, en la boca y en el pecho. Las velas y el incienso honran a Cristo, quien al leer el Evangelio hace resonar su palabra eficaz. A partir de estos signos, la asamblea reconoce la presencia de Cristo, que se ocupa de la buena nueva, que convierte y transforma. Es un discurso directo, que tiene lugar como atestiguan las aclamaciones con las que uno responde a la proclamación. Gloria a ti, Señor, y te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Es Cristo quien nos habla, allí. Y para esto estamos atentos, porque es un diálogo directo. Es el Señor quien nos habla. Por tanto, en la misa no leemos el Evangelio para saber cómo sucedieron las cosas, sino que escuchamos el Evangelio para tomar conciencia de lo que Jesús hizo y dijo una vez, y esa palabra está viva. La palabra de Jesús que está en el Evangelio está viva y llega a mi corazón. Es por eso que escuchar el Evangelio es tan importante, con un corazón abierto, porque es la palabra viva. San Agustín escribe que la boca de Cristo es el Evangelio. Él reina en el cielo, pero no deja de hablar en la tierra. Si es verdad que en la liturgia Cristo proclama el Evangelio otra vez, se deduce que al participar en la misa debemos darle una respuesta. Escuchamos el Evangelio y tenemos que dar una respuesta en nuestra vida. Para llevar su mensaje a buen término, Cristo también usa la palabra del sacerdote, que después del Evangelio dice la homilía. Recomendada vivamente por el Vaticano II como parte de la liturgia, la homilía no es un discurso para la ocasión, incluso una catequesis como esta que estoy haciendo ahora, o incluso una conferencia de una lección. La homilía es otra cosa. ¿Qué es la homilía? Es una reanudación de ese diálogo que ya está abierto entre el Señor y su pueblo, para que encuentre plenitud en la vida. La auténtica exégesis del Evangelio es nuestra vida santa. La palabra del Señor termina su recorrido, haciéndose carne en nosotros, traduciéndose en obras como sucedió en María y en los santos. ¿Recuerdan lo que dije la última vez? La palabra del Señor viene a los oídos, llega al corazón y va a las manos, a las buenas obras. Y también la homilía sigue la palabra del Señor y hace que este camino nos ayude para que la palabra del Señor llegue a las manos, pasando por el corazón. Ya he tratado el tema de la homilía en la exhortación Evangelii Gaudium, donde recordé que el contexto litúrgico requiere que la predicación oriente a la asamblea e incluso al predicador a una comunión con Cristo en la Eucaristía que transforma la vida. Quien da la homilía debe realizar bien su ministerio, el que predica, sacerdote o diácono o un obispo, ofreciendo un servicio real a todos los que participan en la misa.
Pero también aquellos que escuchan deben hacer su parte. En primer lugar, prestando la debida atención, asumiendo las disposiciones internas y correctas, sin pretextos subjetivos, sabiendo que cada predicador tiene méritos y limitaciones. Si a veces hay motivos para aburrirse por la homilía larga, inexpresiva o incomprensible, otras veces es un prejuicio lo que actúa como un obstáculo. Y quien hace la homilía debe ser consciente de que no está haciendo una cosa en sí, está predicando, dando voz a Jesús. Es la predicación de la palabra de Jesús. La homilía debe ser ben preparata, debe ser breve. Y la homilía debe estar bien preparada, debe ser breve. Un sacerdote me dijo una vez que fue a otra ciudad donde solían vivir sus padres y su padre le dijo: ¿sabes? Estoy feliz porque con mis amigos encontramos una iglesia donde la misa se celebra sin homilía. ¿Y cuántas veces vemos que en la homilía algunos se duermen, otros conversan o salen a fumar un cigarrillo? Por eso, por favor, que sea breve la homilía, pero esté bien preparada. ¿Y cómo se prepara una homilía, queridos sacerdotes, diáconos, obispos? ¿Cómo prepararse? Con oración, con el estudio de la palabra de Dios y haciendo un resumen claro y breve. No debe ir más allá de 10 minutos, por favor. En conclusión, podemos decir que en la liturgia de la palabra, a través del Evangelio y la homilía, Dios habla a su pueblo, que le escuchaba con atención y veneración, y al mismo tiempo lo reconoce presente y actuante. Si por tanto escuchamos la buena nueva de ella, nos convertiremos y transformaremos, y por tanto podremos cambiarnos a nosotros mismos y al mundo. ¿Por qué? Debido a que la buena nueva, la palabra de Dios, entra por los oídos, va al corazón y llega a las manos para hacer buenas obras. Muy sencilla la catequesis del Papa Francisco, pero como siempre nos deja grandes ideas para reflexionar. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, esta frase que dijo: ¿sabes tú cuánto me apasiona la Sagrada Escritura y sobre todo la interpretación de la Sagrada Escritura, el exégesis? Acuérdate que tenemos nuestro programa todos los fines de semana, Pasión por el Evangelio, en el que hacemos un exégesis, una interpretación, un análisis bíblico del Evangelio que se lee en la misa los domingos. Fíjate esta frase que dijo el Papa: la auténtica exégesis del Evangelio es nuestra vida santa. Realmente esa es la mejor interpretación del Evangelio, hacer la vida y vida santa. No podemos decir que entendemos el Evangelio por mucho que lo analicemos y lo reflexionemos y lo pensemos, si no lo hacemos vida, una vida santa. Y en esta misma línea también me gustó mucho cuando el Papa dijo que al participar en la misa, Cristo proclama el Evangelio otra vez, o sea, lo que proclamó hace 2000 años, lo vuelve a proclamar hoy para ti y para mí. Y dice el Papa, se deduce que al participar en la misa debemos darle respuesta. Si nos vuelve a proclamar el Evangelio a ti y a mí cada domingo, incluso diario, entonces tenemos que darle una respuesta. ¿Y cómo le respondemos a Jesús en el Evangelio? Dice el Papa, escuchamos el Evangelio y tenemos que dar una respuesta en nuestra vida. Y sobre la homilía, pues el Papa fue claro y contundente, directo, bien preparada y breve. Dice el Papa, no más de 10 minutos. ¿Y cómo se prepara la homilía? Yendo a homilías.com para fusilarse en lo que alguien ya más dijo. No. Preparando chascarrillos para hacer reír a toda la gente. No. Buscando anécdotas personales para ir a predicar de uno mismo y no del Evangelio. No. El Papa fue claro también en sus recomendaciones. ¿Cómo se prepara una homilía? Con oración, con el estudio de la palabra de Dios y haciendo un resumen claro y breve. Con oración, por supuesto, para pedirle a Dios que ilumine al que va a predicar, para que diga lo que Dios quiere decir a través de él. Con el estudio de la palabra de Dios, claro, porque si no se estudia no se puede comprender y no se puede predicar aquello que no se comprende. Y finalmente haciendo un resumen claro, que se puede entender y breve, que no haga que la gente se fastidie, se distraiga y deje de prestar atención. Y es que decir la homilía, como dice el Papa, es predicar. ¿Y eso qué significa? Dice también el Papa, predicar es prestarle la voz a Cristo. Consideremos todo lo que el Papa nos enseña en esta catequesis para hacer de la liturgia de la palabra una verdadera experiencia de Dios, en la que unos comunican su palabra, otros la escuchamos y acogemos,
y finalmente todos le damos respuesta haciendo de esa palabra de Dios una vida santa. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.